Ha sido un mes muy agitado para la economía y la bolsa, y la situación se ha acelerado en las últimas 48 horas, por lo que si es inversor debe prestar atención, porque tres cosas sucedieron exactamente al mismo tiempo. Primero, los precios del petróleo han subido tanto que en respuesta, unas pocas docenas de países se reunieron y acordaron liberar estratégicamente 400 millones de barriles de petróleo para bajar los precios del crudo. Así, el precio del petróleo subió en lugar de bajar casi un 10% por nuevas inquietudes sobre la guerra en Irán y el Medio Oriente. En segundo lugar, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que los aranceles estadounidenses eran ilegales, un juez acaba de fallar que el gobierno ahora debe devolver esa recaudación arancelaria a las empresas. Eso va a perjudicar los ingresos del gobierno y es algo a lo que debe prestar atención en Estados Unidos. Y tercero, el crédito privado acaba de profundizar un pozo en Wall Street porque Morgan Stanley acaba de bloquear a los inversores para que no saquen su dinero de sus fondos privados de crédito también. Esto ocurre después de que BlackRock prohibiera a los inversores retirar su dinero y Blackstone hiciera lo mismo. Así que las cosas se complican en Wall Street y debe prestar atención porque esto puede tener un efecto dominó y mucha gente aún no habla de ello. Así que entienda antes de que el problema empeore. ¿Qué sucedió con el crudo? Los precios del petróleo subieron a unos $110 el barril, lo que significa que la gasolina subía. Eso impacta los precios de los alimentos, impacta todo, porque cuando el petróleo sube, todo se vuelve más caro. Y en respuesta a esto, Estados Unidos, junto con un puñado de otros países, se reunieron y dijeron que ahora vamos a liberar 400 millones de barriles de petróleo de las reservas energéticas. ¿Por qué importa esto? Porque esta es la mayor liberación estratégica de petróleo que se haya visto. La última vez que presenciamos algo similar fue en el 2022, cuando Rusia invadió Ucrania y durante ese tiempo liberamos alrededor de 180 millones de barriles de petróleo, menos de la mitad. Así que esta es la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de la historia. Y la intención era reducir los precios del petróleo para ayudar a calmar la economía, calmar la inflación. Bueno, en respuesta, los precios del petróleo en realidad subieron casi un 10%. ¿Por qué? Debido a las preocupaciones sobre cuánto tiempo puede durar esta guerra en Oriente Medio y cómo puede afectar a la inflación y a los precios del petróleo. Y si haces la cuenta, 400 millones de barriles de petróleo es mucho, pero no va a salvar el suministro mundial de petróleo. Así que lo que ocurre en Oriente Medio es que Irán no solo es un gran productor de petróleo, sino que controla algo llamado el Estrecho de Hormuz. Y por ese estrecho se transportan millones de barriles de petróleo cada día, o solían hacerlo. Después del ataque de Estados Unidos a Irán, se cerró el estrecho con el argumento de que la guerra impediría cualquier tipo de transacción comercial y el acceso al petróleo para sus aliados. Esta medida generó complicaciones en el transporte y aumento en los precios del crudo. Luego estaba la esperanza de que tal vez esta guerra terminara pronto y el estrecho se abriera. Bueno, no parece que eso vaya a suceder. Tal vez lo haga, pero basándonos en lo que sabemos hoy, parece que esta guerra va a continuar y el estrecho va a seguir cerrado. Fue entonces cuando Estados Unidos, junto con otras naciones, dijo que liberaríamos estas enormes reservas de petróleo. Los 400 millones de barriles de reservas de petróleo son buenos, pero aquí hay unos números. El consumo mundial de petróleo es de 100 millones de barriles al día, por lo que los 400 millones de barriles de petróleo que se liberan equivalen a unos 4 días de reservas mundiales de crudo. Sin contar que el estrecho de Hormuz tiene unos 20 millones de barriles de petróleo al día, que normalmente fluyen a través de él, por lo que es una tirita muy a corto plazo. Y si esta guerra continúa, va a afectar negativamente los precios del petróleo a largo plazo, razón por la cual los inversores no sintieron mucho alivio cuando se liberaron estas reservas estratégicas de petróleo. Entonces, ¿qué ocurrirá? No lo sabemos, depende de cuánto dure la guerra. Y cuanto más dure la guerra, más tiempo seguirán altos los precios del petróleo. Y de nuevo, precios más altos del petróleo impactan todo. Por eso la gente empieza a preocuparse más por la inflación otra vez.
Luego tenemos que hablar de los aranceles número 2, así que en el último año o así, Estados Unidos recaudó algo más de 150.000 millones de dólares en aranceles. Bueno, antes, la Corte Suprema dictaminó que esos aranceles son ilegales. Y la Corte Suprema dijo que no sabemos qué pasará con el dinero de los aranceles, si el gobierno debe devolverlo o no. Bueno, un juez acaba de fallar sobre esto y dijo que esos ingresos arancelarios tienen que ser devueltos. Permítanme leerles exactamente lo que dijo el juez, comillas. Los gravámenes, o sea, los aranceles, fueron ilícitos desde el instante en que se impusieron, y eso implica que cada céntimo debe ser devuelto al importador. Lo que significa que cada dólar de arancel que recaudó el gobierno de los Estados Unidos tiene que ser devuelto más intereses. Bueno, en respuesta a esto, lo que dijo el gobierno es: no sabemos cómo hacerlo porque hay muchísimas empresas distintas que pagaron estos aranceles y son tantos los dólares que no podemos devolver este dinero de los aranceles de vuelta. Bueno, el juez respondió a eso también. El juez dijo: descúbranlo, las computadoras son mucho más avanzadas y deben pagar intereses por cada día que se demoren. 700 millones de dólares en intereses cada mes que se retrasa la aplicación de estos aranceles. La razón por la que esto es importante es que, evidentemente, los aranceles son un impuesto. En última instancia, es un impuesto que pagan los ciudadanos. Se puede decir que las empresas pagan el impuesto al importar productos, lo cual es cierto, pero luego las empresas a menudo transfieren ese costo a los consumidores. ¿Cómo lo sé? Bueno, la Escuela de Negocios de Harvard descubrió que alrededor del 25% del costo del arancel fue absorbido por los consumidores, el otro 75% fue absorbido por las empresas. Bueno, este reembolso irá a empresas como Costco, Walmart, Target y FedEx, pero el dinero saldrá del gobierno de los Estados Unidos y los intereses saldrán del gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos cuenta con una única fuente de ingresos, los impuestos que pagan los contribuyentes. Así que parece que esto va a ser algo continuo, lo que seguirá sumando intereses. Pero imaginen que eso afectará a las finanzas del gobierno también, lo cual es algo que los contribuyentes tendrán que pagar al final. Y luego el número 3, y posiblemente ahora el más preocupante en términos financieros, especialmente en Wall Street, ahora es lo que ocurre con el crédito privado. He hecho algunos vídeos sobre esto, pero les daré el resumen rápido. En los últimos años, muchas empresas querían pedir dinero prestado para sus negocios, pero no podían obtenerlo de un banco tradicional como Wells Fargo, Bank of America o JP Morgan Chase Bank. En su lugar, acudieron a estos fondos de cobertura que emitían préstamos de crédito privado. Ahora, estos préstamos de crédito privado están disponibles para empresas que no califican para estos préstamos tradicionales, pero vienen con una prima alta. Estos fondos deben pedir dinero prestado ya que no son bancos tradicionales. Así, gente normal, como usted o yo, grandes inversores, multimillonarios e instituciones y bancos podrían invertir en estos fondos de cobertura para que ellos lo presten a otros. ¿Por qué alguien invertiría dinero en estos fondos de cobertura? Bueno, porque estos fondos prometían rendimientos enormes. El atractivo de los préstamos radicaba en los altos intereses anuales, 8%, 10% y 15%. Lo que hacía que la gente se sintiera atraída hacia ellos. Bueno, el problema era estos fondos de inversión estaban prestando dinero a empresas que estaban perdiendo capital. El FMI hizo un estudio y encontró que cerca del 40% de las empresas que pedían prestado a estos fondos de cobertura tenían flujo de caja negativo, lo que significa que perdían dinero cada día y luego iban a recaudar unos cientos de millones de dólares con estos fondos de inversión. Bueno, dado que las tasas de interés han sido más altas durante los últimos años, estas empresas han comenzado a tener problemas y no solo problemas. En los últimos meses, cada vez más de estas empresas han comenzado a incumplir y si incumples o estás en bancarrota, no vas a devolver tus préstamos. Lo que significa que estos fondos de inversión que estaban invirtiendo dinero ahora no tienen dinero para pagar a los inversores. ¿Y quiénes son los inversores? Es gente normal, es gente rica y son bancos. Una vez que empezaron a surgir noticias sobre estos fondos de inversión perdiendo dinero, la gente intentó retirar sus fondos y al intentar retirarlos, estos fondos estaban al borde del colapso, así que detuvieron los retiros. Comenzó cuando algunos de los fondos más pequeños como Blackstone y Blue Owl pausaron los retiros. Dijeron, ¿saben qué? No pueden sacar su dinero. Después impactó a los grandes gestores.
BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, empezó a sentir este dolor la semana pasada porque la gente intentaba sacar su dinero de BlackRock y entonces BlackRock dijo, no más, ustedes no pueden sacar su dinero porque si la gente seguía sacándolo, ese fondo se derrumbaría. Así que eso generó preocupación y afectó a las acciones de BlackRock. Recuerden que BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo y luego, más recientemente, Morgan Stanley tuvo exactamente lo mismo. Entonces, la gente comenzó a retirar su dinero de los fondos de crédito privado de Morgan Stanley. Dijeron basta porque estaban preocupados por el colapso de su fondo de crédito privado también. ¿Por qué es esto importante? Porque hay muchos bancos involucrados que están expuestos a este riesgo de crédito privado. Sabemos que estos fondos de inversión están en problemas. Sabemos ahora que la gente no puede retirar su dinero. No conocemos la magnitud del problema y esa es la preocupación. Muchos bancos invertían su capital en estos fondos de cobertura y si estos fondos de cobertura comienzan a tener más problemas o colapsan, eso significa que estos bancos se verán perjudicados. ¿De qué bancos hablamos? Hablamos de bancos como Wells Fargo, los grandes. Así que la inquietud principal es si esta situación persiste. Podríamos ver un gran efecto dominó en Wall Street, lo que podría causar que algunas de las firmas en Wall Street quiebren. Mucha gente dice que está contenido en crédito privado. No es tan grande como parece. Ya hemos oído eso antes. Y le digo esto para que ponga atención. No querrá ser sorprendido si empeora. Sí hay preocupación por estos fondos privados porque muchos han limitado retiros, lo cual tiene sentido. Pero la razón de la preocupación es que los negocios que pidieron dinero no lo están devolviendo, lo que preocupa a la economía. Así que es algo a lo que debe prestar atención como inversionista y le seguiré informando sobre los acontecimientos, pero puede tener impactos y también puede crear oportunidades de inversión para los financieramente astutos, porque siempre que hay dolor, hay estrés, hay pánico, también crea oportunidades para los astutos. Estos cambios crean oportunidades para los listos y hay muchos cambios en la economía ahora. Y los que crecerán su riqueza no son los que entran en pánico, son los que estudian e investigando y detectando esa oportunidad. Y mi meta el 18 de marzo es poder ayudarle a identificar cómo cambian las cosas. Si le sirvió este video, el mejor gracias es una referencia. Comparte este video con un amigo, familiar, colega o inversor. Así seguimos difundiendo educación financiera. Gracias. El presidente Trump acaba de confirmar que quiere eliminar su impuesto sobre la renta. Escuche. Creo que los aranceles pagados por otros países reemplazarán, como antes, sustancialmente el sistema moderno de impuestos sobre la renta, quitando una gran carga financiera a la gente que amo.